Muy bien. Muchas gracias, buenas noches. Quiero comenzar diciendo que pues fue un gran reto no hacer una tercera parte y que haya público, pues se los agradezco mucho porque por lo general ya una tercera parte es difícil, ¿no? Como que haya el interés. Pero para quienes sí atendieron en las dos sesiones pasadas, pues saben que está perfectamente justificado ya que esto se fue convirtiendo verdaderamente en un monstruo y de hecho, o sea, esta tercera parte hubiera dado para una cuarta, pero no, ya basta, ¿verdad? Teníamos que cerrar ya con este ciclo de Alemania. Una vez dicho lo anterior, comienzo como siempre con el índice que vamos a estar cubriendo en esta sesión. Lo primero vamos a comenzar con la ocupación aliada de Alemania. Créanme, es un campo enorme, ¿no? O sea, es un campo que nunca te vas a acabar. Especialmente los soviéticos, es impresionante la cantidad de variedades sobremarcaron, la cantidad de conflictos de esa época que se ven reflejados en la filatelia también es sumamente interesante. Incluso me va a permitir comenzar con las fantasías. Ya por ahí mencioné algo la sesión pasada, pero en este inter, entre la pasada y esta, me llegó un lote que yo no sé en qué momento compré y que está muy simpático y ahorita verán qué uso le di. Voy a hablar de la desnazificación, que estoy consciente que hace un par de años hubo una plática sumamente completa al respecto, así que solamente aquí voy a recapitular y mencionar los aspectos más importantes. Hablaré de las emisiones locales, que fueron las que se fueron, digamos, produciendo conforme avanzó el ejército soviético por la parte oriental, así como los ejércitos americano y británico principalmente por el lado occidental. Luego la bisona, que son las emisiones que compartían la zona británica y la zona estadounidense. Las emisiones generales que fueron utilizadas en ya sea tres zonas o cuatro zonas. Ahorita les explicaré un poco más al respecto. Luego la zona francesa, que es la más peculiar, fueron como que los más, digamos, originales hasta cierto punto. Algunas emisiones casi rayan en lo especulativo, pero ya hablaremos al respecto. Y por último, los soviéticos, que ya les adelantaba. Es un campo que jamás te lo vas a acabar. Jamás te lo vas a acabar y el mercado filatélico está inundado verdaderamente de falsificaciones, algunas de hecho muy crudas. Ya con el punto número dos, o sea, el subtítulo número dos, vamos a cerrar por fin el capítulo de Austria. Primero vamos a hablar de la ocupación aliada. También ahí es algo poco conocido, pero también Austria fue repartido en cuatro zonas, exactamente igual que Alemania. Incluso la ciudad de Viena también fue repartida en cuatro sectores. Hablaré de la desnazificación que se produjo ahí, una emisión que hicieron los soviéticos y ya para cerrar, fundación de la Segunda República de Austria. Una vez que ya dejamos de lado a Austria, vamos a comenzar con la época de la bipolaridad, mejor conocida como la Guerra Fría, y que nuevamente Alemania se queda como gran protagonista, ¿no? Es ese principal escenario, me atrevería a decir, de la Guerra Fría. Siempre pensamos en la Guerra de Corea, en la Guerra de Vietnam, pero Alemania fue el núcleo verdaderamente de la confrontación entre Occidente y la esfera soviética. Vamos a platicar muy brevemente de cómo es que se produjo ese rompimiento aliado. A final de cuentas, habían sido aliados durante la Segunda Guerra Mundial, cómo es que empieza esa separación. Luego pasaremos a Berlín Occidental, la fundación de la República Federal de Alemania. Luego la respuesta que viene por parte de la Unión Soviética, que es la creación de la República Democrática de Alemania, mejor conocida como Alemania Oriental. Y por último cerraré este episodio con Sarre, ¿sí? El Saarland. Y para cerrar ahora sí ya todo el ciclo, la reunificación de Alemania. Afortunadamente, desde la última plática ahora me llegaron las piezas que necesitaba para justamente ya consumar, digamos, esta historia que estoy contando y que le titulé Conmemoración Filatélica del proceso. ¿De cuál proceso? Pues proceso de reunificación. Ahí les adelanto, son exclusivamente estampillas, hojitas, souvenirs, etcétera, etcétera, pero a lo mejor lo que yo ya desde ahorita voy a aventar sobre la mesa es que en un futuro me gustaría encontrar piezas de historia postal. Se me ocurre que sería muy interesante encontrar así como una carta enviada desde la República Democrática de Alemania días antes de que se produzca la reunificación, perdón,
a los usos más tardíos, digámoslo así, de sellos de Alemania Oriental. Y luego las conclusiones, a mí me gusta llamarle posteridades. Me parece que es una palabra que se adecua un poco más a lo que yo quiero decir en las conclusiones, que es básicamente reconocer aciertos, desaciertos y sobre todo nuevas líneas de investigación que se inspiran precisamente en este ejercicio. Dicho lo anterior, tenemos aquí una brevísima explicación del contexto de la ocupación aliada en Alemania. Todos conocemos el mapa que está a la izquierda, que es como finalmente queda esa repartición, digámoslo así, en las cuatro zonas de Alemania que van a ser repartidas entre los aliados. En verde vemos la zona británica, en amarillo o dorado vemos la zona estadounidense, en azul la francesa y en rojo, por supuesto, la soviética. Pero algo que pocos conocen es que esta no era la única, digamos, alternativa o proyecto que se puso sobre la mesa de negociación. De hecho, en las conferencias de Yalta y de Potsdam, donde se reunieron los líderes aliados precisamente para redefinir cómo iba a ser ese nuevo orden mundial, se barajeó por ahí la posibilidad de que se implementara el llamado Plan Morgenthau. El Plan Morgenthau estaba basado en lo planteado por uno de los secretarios de Estado de ahí de Estados Unidos durante el régimen de Franklin Delano Roosevelt. Y como pueden ver ustedes, hubiera sido un castigo muchísimo más severo en contra de Alemania, ¿no? Para empezar, no era una división este-oeste, sino una división norte-sur. Se iba a desmantelar absolutamente toda la industria de esta zona. No se iba a permitir bajo ningún motivo que se volviera a desarrollar industria y básicamente condenarla a ser un estado agrícola perpetuamente. ¿Por qué no es que se implementa este plan? Los británicos fueron los primeros en decir no. Esto no puede ser porque básicamente nos vas a dejar un peso muerto aquí en Europa. Eso es lo que va a ser, un peso muerto, un estado condenado a fracasar, condenado a ser un estado fallido. Y no solamente eso, sino que vas a generar una crisis de refugiados, porque al desmantelar toda la industria de la zona, vas a básicamente eliminar la capacidad de las cadenas de suministro, logísticas, etcétera, etcétera, para alimentar a la población de la región. Una de dos, o iba a ser, bueno, más bien dicho, las dos cosas iban a producir una hambruna tremenda que iba a matar todavía más personas. Y segundo, lo que les acabo de mencionar, una crisis de refugiados tremenda. Entonces, para los demás países del entorno europeo, por supuesto que ese plan no era más ni viable ni les convenía en lo más mínimo. En lugar de eso va a llegar algo completamente diferente, diametralmente opuesto, que es el Plan Marshall, que seguramente todos lo hemos escuchado. El Plan Marshall fue ese programa de Estados Unidos para financiar la reconstrucción de los países de Europa Occidental. Y esto no lo hizo Estados Unidos porque sea una blanca palomita, sino porque querían que estos países se levantaran lo más rápido posible para que no hubiera cabida, digámoslo así, de una seducción, una persuasión por parte del comunismo, que el comunismo no siguiera avanzando al resto del continente europeo. Entonces ese era el interés de Estados Unidos. Además que a cambio de ese financiamiento, Estados Unidos lo que pedía era pues la eliminación de aranceles para justamente exportar sus productos a Europa. Esto sentaría las bases de lo que fue la era del libre comercio, que todavía sigue vigente, sí, pero que ya empezamos a ver tambalea, ¿no? Empezamos a ver algunas mitigaciones como las sanciones, algunas anomalías como haber tenido a un Donald Trump por ahí, el Brexit, ni se diga, es una manifestación clarísima de eso. Y pues bueno, aquí está lo que les mencionaba, lo que les adelantaba. Las fantasías. Muy simpáticas. Les digo, ni siquiera me acuerdo en qué momento las compré. No sé por qué fue que me decidí a comprarlas. Seguramente fueron muy baratas. Yo creo que ese fue el factor. Pero una vez que ya están aquí en mi mano, pues es evidentísimo que esto es obra de algún comerciante con mucho tiempo libre o y también con mucha creatividad. Pero entonces ya teniéndolas yo en mis manos, digo, y bueno, a sabiendas de que esto es un material espurio, ¿qué puedo sacar? O sea, ¿qué información puedo extraer del mismo que me sea útil a mí como historiador, como docente, etcétera, etcétera? Pues bueno, tratar de identificar la simbología, los iconos, etcétera, etcétera, que están en cada una de estas sobremarcas o resellos
Y pues me di con la grata sorpresa de que todos corresponden con iconografía que sí existió, o sea, todos sí, verdaderamente fueron utilizados tanto por el partido nazi como por el Estado alemán. Y de ahí, por ejemplo, desde el que aparece con el aguilita, así como con una espada, que ven en la esquina superior hacia la izquierda, es del Estado de Prusia, por ejemplo, ¿no? La autoridad del Estado de Prusia durante el régimen nazi. Y luego el águila que ven ahí sosteniendo la suástica, que la lleva como si fuera una presa, es del símbolo de la Luftwaffe, o sea, la Fuerza Aérea Alemana durante este periodo. Y luego ya de ahí empieza a ponerse todavía más interesante la cosa, unos instituciones, organismos, incluso alguna insignia por ahí que son mucho menos conocidas. Está, por ejemplo, el batallón Nachtigall, que lo pueden ver ahí hacia la izquierda también en medio. Ese era un batallón que sí existió, que consistía en voluntarios ucranianos que estaban luchando para la causa nazi. Y luego el que ven en medio también está relacionado con Ucrania y es el emblema de la RBD, que significa Reichsbahnverkehrsdirektion Q, o sea, lo traduzco eso al español y ahí disculpen mi alemán, es la dirección de trenes y tráfico de Kiev. Cada vez se va haciendo más inverosímil esto. Y luego viene un emblema que se utilizaba para los Reichskommissariat, o sea, que eran como los comisarios del Reich, sobre todo en zonas de ocupación. No más que la letra no me permite identificar exactamente a cuál se refiere. Puede ser también de Ucrania, puede ser en Noruega, puede ser en Países Bajos. Necesito una lupa, no tengo una lupa ahorita a la mano, ya cuando la tenga, pues podré completar ahí a ver si se alcanza a distinguir. Luego lo que ven abajo, está todavía un poco más inverosímil, tengo que volver a utilizar ahí esa palabra. Está uno que es RKO, que es el Reichskommissariat de Osland. Ya les expliqué en la sesión pasada que Osland era la región principalmente del Báltico, los países bálticos de la Federación Alemana. En línea con eso mismo, la que tenemos al lado es de Riga, la capital de Letonia. Y ahí ese emblema que ven, que se parece mucho al de la Luftwaffe, no es exactamente el mismo. Como pueden ver, el águila va volando como en sentido contrario. Y esa está basada en precisamente una insignia, o sea, un pin que utilizaban los generales de la Luftwaffe en la solapa del uniforme, ¿no? Y el último es el que de plano, sí ya dije yo, esto es una vacilada, ¿no? O sea, ese emblema que ven ahí, Gauliga, es la liga del campeonato alemán de fútbol soccer durante la época nazi. Aquí van a tener que andar haciendo las oficinas de fútbol emitiendo una estampilla. Pretenden ser estampillas oficiales, hasta donde yo entiendo esto, ¿no? Pero evidentísimamente ni el Mitchell las recoge y ahorita les voy a dar una reflexión al respecto. El último que me faltó mencionar es el de allá en la esquina superior derecha, que es el de Malta. Y ese, en teoría, pues se podría haber utilizado durante lo que fue la batalla de Malta, que se prolongó de 1940 a 1942. En ese entonces, Malta seguía siendo una colonia británica y pues fue un escenario más de la guerra en el Mediterráneo. Los italianos, por ejemplo, ahí tuvieron mucho. Bueno, una vez que ya dejamos detrás estos disparates simpaticones, vamos a hablar brevísimamente del proceso de desnazificación. Básicamente, como ustedes saben, se trató de un proceso muy exitoso, verdaderamente, por parte de los aliados de desmantelar, ¿sí? Todo lo que tuviese que ver con el régimen nazi, elementos arquitectónicos, carteles de propaganda, libros, por ejemplo, los libros de Mein Kampf, los ejemplares del libro de Hitler fueron quemados así por montones, los retratos del Führer, etcétera, etcétera, una de quemar, ¿verdad? Todo eso. Yo ya les había compartido en la sesión pasada mi reflexión de que a mí me parece hasta cierto punto muy interesante que en cuanto a corpus filatélico, pues sobrevivió muchísimo material, tanto así que nos damos el lujo, bueno, yo no, ¿verdad? Pero los comerciantes se dieron el lujo de crear muchísimas falsificaciones. Y mi teoría es precisamente esa, ¿no? Que esos materiales estaban en manos de filatelistas o al menos en manos de acumuladores, en personas que sabían que pues, algún valor iban a tener y que las resguardaron y que por eso fue que se salvaron de ser quemadas. Legítimamente, hasta cierto punto, podemos mencionar que sí hubo muchas localidades, emisiones locales,
que conforme iban siendo liberadas por parte de los aliados, que eran ahí derrotados, el ejército alemán, el ejército nazi, pues se ordenaba inmediatamente ahí al postmaster local, el encargado de correos, que de alguna manera borrara o ocultara la imagen del Führer, ¿no? En las estampillas, y aquí vemos un par de ejemplos. Estos sí están en el Michel, o sea, sí están catalogados, incluso el que aparece a la derecha con los rectangulitos, existen tres tipos diferentes conforme están ahí arreglados los rectangulitos. Entonces yo aquí lo que me pregunto a mí mismo, lo que la reflexión que les voy a presentar es, ¿realmente son emisiones legítimas o son emisiones legitimadas? Tendríamos que buscar realmente una fuente primaria en cada uno de estos pueblitos. Tengo a la mano estos casos, por ejemplo, el de la V es en Westerstedt, un pueblo en la Baja Sajonia, y el que aparece a la derecha corresponde a Netzschau-Reichenbach, en el actual estado de Sajonia. Imagínense ustedes, son pueblos muy pequeños los dos. ¿Qué tantas estampillas se pudieron haber sobremarcado? Para empezar? ¿Qué tantas? O sea, estaríamos hablando del orden de las miles, y a lo mejor estoy exagerando, a lo mejor centenares nada más. Pero luego ves en eBay que este tipo de material abunda y sale y sale y sale y sale y sale. Entonces, quizás, quizás, sí existan las legítimas, pero el 99% del material que estamos viendo en Internet son reproducciones, son falsas, ¿no? O incluso yo me atrevería a decir que nunca fueron reales, o sea, son fantasías también, pero por una intención comercial o por un interés económico, pues Mitchell las legitima. Ya revisé yo a detalle lo que es el catálogo especializado Mitchell y su criterio de selección yo lo pongo mucho en tela de juicio porque incluye muchísimo material que yo dudo bastante que un Scott o un Stanley Gibbons o incluso un Eddie Phil recogiera, ¿no? En sus páginas. E incluso tenemos precedentes, como aquí en México, que durante décadas estuvo clasificado un provisional que después se comprobó que es falso. Entonces, el hecho de que estén catalogadas no es ninguna garantía de que sean legítimas. Yo, bajo ninguna circunstancia, me atrevería a exhibir este tipo de material. O sea, yo no lo, yo sé que en el momento en el que lo pegaran en el marco, prácticamente ya me estarían descalificando. Y bueno, ya entrando de lleno con las emisiones locales, pues bueno, una de las primeras y de las más icónicas, más representativas, son los osos de Berlín. Como ustedes sabrán, el escudo heráldico de esta ciudad precisamente tiene un Berlín, perdón, un oso, así como rampante, tal como existe el león rampante también. Y esto es un juego de palabras, porque en Berlín en el nombre está como que digamos, se parece mucho al nombre Bear, ¿no? De oso. También en alemán es la misma palabra la que se dice, y ahí es que deriva este escudo. Pero como pueden ver aquí ya se le está representando muy comunista, ¿no? Un oso muy comunista, muy soviético. Con una pala, lo vemos en una de las versiones, y luego lo otro con un tablón. Muy simpáticos estos sellos. Se conocen infinidad de variedades, perforaciones, papeles, lo que ustedes quieran hay que esto. Estas son más emisiones locales, todas soviéticas. La que aparece a la izquierda fue emitida en Leipzig. Como pueden ver, yo ahí la tengo exhibida con un timbre que está inverso para mostrar la marca de agua, porque existe en dos orientaciones esa misma marca de agua. Y pues ahí sí me puede dar el lujo, ¿no? De vamos a ponerlas con las dos orientaciones. Y la que les pongo a la derecha, por ejemplo, es evidentísimamente filatélica, incluso va dirigida a un dealer, un comerciante de estampillas, pero ya lo revisé y la tarifa sí es la que corresponde. Es la tarifa correcta para un registrado. Yo me acuerdo mucho que lo primero que me dijeron cuando pregunté sobre esta pieza es, ¿quién registra una tarjeta postal? ¿Sí? Pero posteriormente otro conocedor de ahí en ese foro mencionó que en la zona soviética sí que era muy común registrar las tarjetas postales. Así que hasta cierto punto digamos que es un tránsito, evidentemente es un tránsito legítimo, pero de origen filatélico completo.
Ay, por cierto, se me olvidó mencionar, las estampillas que se utilizan para ese franqueo son de Dresde, que de hecho fue de las ciudades que quedó más destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Lo acabo de estar ahí el año pasado. Todavía la siguen reconstruyendo, ya llevan muy buen avance y la han reconstruido de una manera que qué bárbaro, mis respetos. Pero ¿cuántos años han pasado ya y no pueden terminar de reconstruirla? Porque verdaderamente el bombardeo aliado ahí fue específicamente abrumador, verdaderamente con la intención de que no quedara piedra sobre piedra. ¿Cuál es la gran joya de la corona de estas emisiones locales? Esta que les pongo aquí en esta diapositiva no es pieza mía. Evidentemente esta anda en el orden de los miles de dólares. También ahí está el peligro de que existen falsificaciones. Y esta fue la primera emisión soviética, específicamente justamente en la ciudad de Dresde, y estuvo en circulación un día. El día que la pusieron en circulación, ese mismo día la retiraron. Y hay varias teorías de por qué sucedió esto. Por ejemplo, se menciona que la presencia de la palabra correos en ruso, pues obviamente no fue bien recibida ni por los locales, ni por los aliados, el resto de los aliados en cuanto se enteraron. Entonces la retiraron el mismo día. Ahora, una sí que esté usada, fragmento, pues imagínense ustedes, esta es la joya de la corona de lo que viene siendo el periodo de ocupación aliada. De ahí nos pasamos a la bisona, que ya les había adelantado que es la combinación de la zona estadounidense y británica. Y aquí vemos una muestra, no son todas las estampillas, obviamente, eso es lo que tengo hasta el momento en mi colección. Y tiene la particularidad de que existen tres impresiones, tres versiones fácilmente identificables. Un tiraje que se imprimió en la ciudad de Brunswick, ahí en Alemania, otro en la ciudad de Washington, D.C., y por último, uno que se realizó en la ciudad de Londres. ¿Cómo los podemos reconocer? Por la perforación y por el tipo de papel utilizado. Ya pasando a lo que es el campo de las emisiones generales, la primera, y que es icónica también, es esta que ven aquí en pantalla. Se utilizó en la zona británica, estadounidense y francesa. Son estos diseños geométricos, perdón, muy interesantes, y las cifras. Aquí sí está completa, son todas las que hay. Y tienen esa marca de agua que pueden ver ahí reproducida también. El valor más alto es de un mar. Y luego viene la única que sí fue utilizada en las cuatro zonas, o sea, incluyendo hasta la francesa. Y los franceses no les hicieron el feo con esta. Y a esta emisión se le conoce como la emisión del trabajo, del progreso y de la paz, por obvias razones, ¿no? Son escenas en que nos muestran trabajadores, escenas rurales incluso, y las cuatro palomitas que están acá a la derecha que representan una alegoría de la paz. Y que esta emisión va a ser remarcada numerosísimas ocasiones. Ahorita van a ver el pandemonio que se va a convertir esto. Yo tengo en mi colección todas las piezas así sin sobremarca, pero el problema es empezar ya a entrar al ámbito de las sobremarcas, porque vuelvo y repito, ¿cuál es el problema que va a estar aquí omnipresente? La abundancia de falsificación. Ahora sí les voy a platicar del caso francés, la singularidad francesa. Para empezar, el primer aspecto para contextualizar que tengo que mencionar es que los franceses originalmente no estaban contemplados para esta repartición, porque los franceses, si ustedes recuerdan, pues fueron derrotados en una etapa muy temprana de la guerra y realmente su participación ya en la invasión de Alemania propiamente fue mínima. El movimiento de resistencia en la Francia libre estaba comandado por Charles de Gaulle, general Charles de Gaulle, perdón. Y ellos emitieron principalmente la más conocida es esta definitiva con escudos de armas. Son los escudos de armas de precisamente esas zonas que componían o regiones que componían la zona de ocupación francesa. Yo aquí el comentario que les puedo decir empíricamente, porque batallé mucho para conseguirlo, el más difícil es el de 10 peniques. ¿Ok? De 10 peniques por... Pedía yo pues sí, stocks de esta emisión y nunca venía el de 10, nunca venía hasta que dije, a ver, específicamente se voy a comprar y pues ya a las 500 por fin me llegó. Pero además de esta emisión general para ser utilizada en toda la zona francesa, la
peculiaridad es que los franceses van a emitir sellos específicos para Baden del Sur, Renania-Palatinado y Württemberg-Hohenzollern, que ese sería el nombre completo. Vamos a revisar rápidamente estas emisiones. Aquí tenemos, por ejemplo, las de Baden del Sur, el de el que aparece en los sellos de 10 y 20 peniques y el de 75 a los mexicanos. ¿A quién se les afigura? A ver si no soy el único loco que pensó que era ese personaje. ¿A quién se parece? Mucho, a mi parecer. Perdón. ¿A quién, perdón, Jorge? Cortés. Cortés, Perdón, exactamente. Cortés. A Cortés. Yo lo vi y dije, ¿qué está haciendo Hernán Cortés en un timbre de la... Y no, ya después investigué, no es Hans Baldungren, que era un pintor, pero se parece muchísimo esa imagen que utilizaron a una que existe un retrato de Hernán Cortés. Los personajes que utilizaron, pues obviamente son hasta cierto punto neutrales, son del ámbito artístico. Solamente existe una excepción que ahorita les mencionaré. Y también se utilizan, pues, escenas rurales, algunos edificios ahí de la región. Por ejemplo, también viene la Selva Negra de Baden, ahí abajo en los valores altos, etcétera, etcétera. Estas emisiones las van a remitir dos veces más. Nomás la primera vez que la remiten le cambian los colorcillos, ahí más o menos los valores, y en la tercera le quitan la denominación en peniques. O sea, aparece nada más la cifra. Y así va a ocurrir en los tres casos, o sea, en las tres regiones. El siguiente es el Württemberg francés, que digo que el nombre oficial era Württemberg-Hohenzollern. Y aquí, por ejemplo, incluyeron a Schiller, que es un filósofo sumamente importante en el ámbito occidental. Viene por ahí un castillo, la iglesia de Sueltaten, etcétera, etcétera. Y luego en el caso de Renania-Palatinado, ese que ven así como... Está horrible el dibujo para empezar. Es Beethoven. Según ellos es Beethoven, pero para mí está muy mal logrado el timbre. ¿Será o no será filatélica esta cubierta? Evidentísimamente es filatélica, ¿no? O sea, hasta le pusieron un marquito a cada uno de los sellos, o sea, es evidente, pero también hace sentido la tarifa. Es una pieza bonita, pienso yo. No la podemos descartar así de inmediato, como pues, no la voy a incluir. No sé yo en cuanto a reglas de la exhibición si me penalizarían por poner una pieza tipificada como filatélica, que yo ya les comenté, por ejemplo, ahí en mi charla de la posfilatelia, que pues no siempre está justificado que las discriminemos. De hecho, estoy de acuerdo contigo, Mauricio. Tú ya después, el corolario que diste, por decirlo de alguna manera, creo que es la manera en la que podemos sí distinguir entre una pieza filatélica que vale la pena y una que no. La excepción que les decía no está aquí, no aparece, pero se las vamos a mostrar aquí en esta página. Ese sello que ven aquí, es Karl Marx. Y me llamó muchísimo la atención que los franceses pusieran a Marx en un sello de su zona de ocupación. Obviamente te lo esperas de los soviéticos, pero de los franceses, como que ahí les falló el juicio, pienso yo. O sea, no tiene nada que estar haciendo Marx en unos... Ese es mi parecer, esa es mi opinión. Voy a aprovechar ahorita que tengo aquí el álbum en mano para enseñarles una pieza también filatélica que ahí sí sería la que podríamos discriminar porque no tiene ningún sentido la tabla. Este tipo de piezas en la que se ponía toda la serie completa para tenerla franqueada toda en un sobre. ¿Sí? Ah, bonita, me gusta, la quiero en mi colección, pero yo sé que esto es una pifia, que no tiene ningún sentido en cuanto a historia pop. En todo caso, le podríamos llamar historia filatélica, ¿no? Porque evidentemente, pues son filatelistas que lo hizo. Ok, luego para la zona soviética, la primera reflexión que les voy a soltar aquí con respecto a los soviéticos es, uno, retoman ese sentido propagandístico que le dieron los alemanes nazis a las estampillas, lo van a reproducir tal cual, van a utilizar a las estampillas como una plataforma de propaganda, ¿no? De las ideas, en este caso, pues del marxismo, leninismo, etcétera, etcétera, comunismo. Y segundo, van a ser los más abusivos en cuanto a estos tirajes de a lo mejor valores que no estaban justificados, series muy grandes, valores muy altos, emisión tras emisión tras emisión tras emisión, que no siempre, por supuesto, estaban justificadas. Esta, de hecho, en el decreto en el cual se ordena que se emita, se dice que era para promover el coleccionismo. Ese es como que el eufemismo que utilizaron, ¿no? Para la promoción del coleccionismo. Y aquí pongo, prácticamente puede considerarse como especulativa bajo el pretexto de lo que acabo de mencionar, pero sobre todo nos evidencia ya el empleo
del sello postal como un medio propagandista. Y este tipo de estampillas fueron poco después reemitidas, pero ya bajo el periodo de la República. Hasta ahí nos quedamos con el primer título o subtítulo, como le quieran llamar, y vamos a pasar a la ocupación aliada de Austria. Como pueden ver aquí en el mapa, ahí podemos apreciar cómo fue que se repartió el territorio austriaco, incluyendo Viena. Ahí pueden ver esa islita en ese mar rojo de una Viena también repartida en cuatro sectores. Y la emisión conjunta que se va a utilizar durante ese periodo es esa que ven acá a la derecha, que ya está en mi colección, está completa, todos los valores, que es con la corneta de postas, ¿no? Un diseño nuevamente neutral totalmente, no hay ningún simbolismo ni prosoviético ni pro-estadounidense, no, completamente neutral. ¿Cómo es que se manifestó la desnazificación en Austria? Tenemos estas series que sí tenemos completa y absoluta garantía de que son legítimas. Estas se utilizaron en Viena, de hecho se les conoce como las series suplementarias de Viena. Hay unas cuatro o cinco, me parece, y como pueden ver, pues también aquí van a utilizar este método del sobresello para borrar hasta cierto punto, ¿verdad? No con mucho éxito, porque pues, ahí se nota quién está, ¿no? Hitler. La historia triste aquí con respecto a esto es que estos sellos los compré también hace semanas, siguen sin llegarme. Solamente tengo unos cuantos que pues no era todavía, no valía la pena que me pusiera a montarlos todavía, pero ya se supone que pues al menos en teoría vienen en camino. Los soviéticos, nuevamente haciendo gala de esa especulación filatélica que les caracterizó, sí emitieron sus sellos para su zona, para ser utilizados exclusivamente en su zona. Está aquí la serie permanente completa, a mi parecer estéticamente muy agradable, los colores muy bien escogidos, ahí vemos el águila de la República de Austria, y curiosamente ellos se dieron incluso la licencia de ponerle ya la inscripción República Österreich, o sea, la República de Austria, a pesar de que solamente, exclusivamente fueron utilizados en su zona de ocupación, que como ya pudimos ver en la filmina anterior, pues solamente incluye lo que ven en rojo, la Baja Austria y el Burgenland. Incluso hay una semipostal, la semipostal que ven ahí abajo, en la esquina inferior derecha. Luego tenemos ya, pues hoy empieza la fundación de la Segunda República de Austria. A diferencia de Alemania, Austria, los aliados lo que van a tomar como decisión es que se le va a tratar como víctima del nazismo, no como un actor o como un agente que promoviese el nazismo. Entonces, una vez que se le reconoce como tal, pues le van a permitir que se refunde su república, pero bajo una condición muy importante, que se debía de mantener neutral. Austria iba a ser, digamos, un buffer state, un estado colchón ahí, entre estas dos grandes esferas que se estaban ya en ese momento perfilando, la esfera estadounidense capitalista y la esfera soviético comunista. Los dos sellos que ven hacia la derecha no les permitieron que los emitieran. Los aliados les dijeron, o sea, se prepararon, se imprimieron y todo, pero no fueron emitidos porque se les consideró que eran muy incendiarios y pues realmente, aunque evidentemente es una crítica al nazismo, pues los símbolos están ahí, ¿no? Y vemos muy claramente el símbolo de la SS, una de las ramas militares del partido nazi, y pues esa máscara tan horrorosa, verdaderamente es un sello postal que yo definiría tétrico, ¿no? Que ya raya en lo tétrico, que es el de Hitler. Ese también ya lo compré, incluso lo compré con esquina de planilla, pero pues sigo esperando que llegue y no llega. Obviamente es una estampilla muy fea, digo, la palabra que utilicé, tétrico, pero pues no deja de ser un reflejo clarísimo de esa reacción que va a haber una vez ese despertar, quiero verlo así, de todas esas personas que sufrieron bajo el régimen. Pues, como pueden ver, nos estamos yendo rápido, va a ser breve la conferencia, luego pasamos al periodo de la Alemania bipolar, aquí claramente representado con este mapa, así como las respectivas banderas. Aquí cabe aclarar que la bandera de la República Federal de Alemania, la oficial, la civil, no incluía el escudo. Este es el estandarte del presidente, el estandarte presidencial. Pero pues para que se notara más ahí la diferencia, sí lo quise incluir como tal.
ya que como pueden ver en el caso de la República Democrática, que de democrática no tenía nada, alemana, pues sí, sí que aparece, ¿no? Ese icónico emblema que utilizaron en ese periodo, entre 1949 y 1990, y que se ha hecho muy icónico, ¿no? Se ha hecho muy icónico porque es una heráldica clásica del ámbito comunista. ¿Cómo es que se produjo ya definitivamente? Las tensiones ahí estaban prácticamente desde el principio, ¿sí? Pero ¿cuándo es cuando podemos identificar que fue el punto de quiebre, el punto de inflexión, el punto de no retorno? Cuando los británicos y los estadounidenses toman la decisión de realizar una reforma monetaria. De la noche a la mañana, el marco que estaba en ese momento vigente queda desmonetizado y van a adoptar una nueva moneda que le llaman el marco alemán, justamente. Ahorita les doy exactamente el dato, pero aquí lo tengo. Entonces, los soviéticos se van a enojar mucho, a pesar de que sí se les había invitado a formar parte de esa reforma monetaria, ¿ok? Y ellos no quisieron. Entonces, como les digo, de la noche a la mañana, el marco se queda sin valor, el marco que estaba en ese momento vigente, y a las carreras, así de la noche a la mañana, van a tener que aventarse una manera, pues, de rehabilitar estas estampillas, les digo, la serie del trabajo y de la paz. En el caso de los occidentales, lo que hicieron fue ponerle estas tramas, que están además impresionantes, estas tramas también con corneta de postas. Eso significaba que ya estaba siendo rehabilitado, mientras que los soviéticos aplicaron estas marcas de zona soviética. Pero ojo, en el Inter, en un periodo que es de menos de un mes, junio-julio, 766 oficinas postales soviéticas hicieron sus propios gomígrafos y los aplicaron en esta serie. Entonces estamos hablando de que esta serie existen 766 versiones distintas. Incluso son más porque de la misma oficina existen diferentes tipos de sobremarcas. O sea, si los gomígrafos acá de México nos llamaban la atención, esto es ya una locura. Tengo yo algunos ejemplos por aquí, pero no muchos. Son a ver, este tipo de sobremarcas que además están casi legibles. Casi siento que están escritas en cirílico, no, no estoy del todo seguro, pero hay unas que no, como esta otra que sí se le nota claramente que es de Dresden. Ahí la estoy poniendo. ¿Eh? ¿Cuál es el problema con estas nuevamente? Las falsas. Abundancia de falsas y vuelvo y repito, o sea, imagínense la cantidad que se sobremarcaron originalmente. Estamos hablando de ínfimas cantidades. Entonces, que ahora resulta que todos los coleccionistas tienen ejemplares en sus colecciones, ahí claro que hubo manipulación y falsificación. Llegamos al caso de Berlín. ¿Cuándo es que Berlín empieza a tener la necesidad, digámoslo así, de tener sus propios sellos postales? Pues después del bloqueo de Berlín, que se produjo en 1949, rápidamente para recordarlo, fue una reacción de los soviéticos precisamente a ese enojo, a esa ira por la reforma monetaria. Van a bloquear terrestremente a los tres sectores occidentales de Berlín y en respuesta los aliados pues van a digamos, plantear lo que se conoce hoy en día como el puente aéreo de Berlín, ¿no? Empezar a llevar las provisiones por vía aérea. Y en esa coyuntura es cuando van a hacer esa famosísima estampilla que no me lo van a creer, no la tengo todavía, no me ha llegado en ningún stock, no la tengo yo por curiosidad ahí entre lo que ya había acumulado en tantos años de coleccionismo. Estampillita azul que seguramente todos han de tener en sus stocks, pues a mí ha sido muy elusiva, no sé por qué no ha llegado a mis manos. Además tiene cuatro tipos diferentes. Pues ese fue un impuesto postal, es un timbre de impuesto postal que justamente estaba destinado a financiar ese puente aéreo que les acabo de mencionar. A final de cuentas, el bloqueo de Berlín fue todo un fracaso para los soviéticos. Realmente, como historiadores, ni siquiera terminamos de entender qué es lo que querían lograr, porque evidentemente las potencias occidentales nos iban a quedar con los brazos cruzados y iban a llevar las provisiones de alguna u otra manera. Entonces, no les quedó de otra más que dar marcha atrás. Eh, Quedaron muy mal parados, pienso yo, después de esa acción. Pero a partir de esta fecha hasta el año de 1990 se van a estar imprimiendo sellos para Berlín. Primero tenemos las sobremarcas, como pueden ver ahí, las negras y luego las rojas.
y luego van a empezar a emitir sus propios sellos. Son muy famosos, por ejemplo, las campanas de la libertad, no sé si alguno de ustedes las tenga por ahí, yo todavía no tengo ninguna, pero va a llegar un punto en el que ya todas las emisiones de la República Federal Alemana y de Berlín son prácticamente las mismas, exactamente las mismas, mismo diseño, misma denominación, etcétera, etcétera, no más cambiaba de que una decía Deutsches Bundespost y la otra le agregaban Berlín. Era la única diferencia. Entonces yo también ahí digo yo, ¿qué tanto vale la pena coleccionarla en ambas versiones? O sea, si verdaderamente me están contando la misma historia. Puedo tener una muestra representativa de Berlín, pero ya no me quisiera meter yo en esa, digamos, búsqueda exhaustiva de tener todos y cada uno de los sellos, tanto de la República Federal Alemana como de Berlín. ¿Cuándo es que se establece o se funda la República Federal Alemana ya como tal, lo que se conoce coloquialmente como Alemania Occidental? Pues fue el 23 de mayo del año 1949. Básicamente el sector francés, británico y estadounidense se fusionan, una trizona, y se va a permitir la adopción de una constitución con capital en Bonn, la ciudad de Bonn. ¿Ok? Su primera serie definitiva es esta que tenemos aquí. Nuevamente está presente el tema de las cornetas de postas y fue emitida en 1951. Se tardaron ahí todavía 2 años, aunque sí hubo unas emisiones conmemorativas ahí en el... Luego, en el caso de la República Democrática Alemana, es otra entidad emisora que digo yo, ¿qué tanto vale la pena que yo la coleccione de manera exhaustiva? Quiero estarle viendo la cara a Karl Marx, quiero estarle viendo la cara a Mao Zedong o a Stalin, hasta Stalin por ahí anda abajo. No, verdaderamente no es algo que me fascine, obviamente. Sé que es un producto de la época, que obviamente es un reflejo y que puede ser muy didáctico para los alumnos, pero me quedo en la muestra representativa. No me voy a poner a coleccionar República Democrática Alemana de manera exhaustiva, porque además aquí también hubo mucha emisión especulativa, mucha emisión nociva prácticamente, o sea que no tenían realmente otro fin más que saquear el bolsillo de los colecciones. ¿Sí? ¿Cuándo es que se fundó? El 7 de octubre del 49, y como todos sabemos, pues fue miembro del Pacto de Varsovia, que era la contraparte de la OTAN. A lo mejor ahí se me pasó a incluirlo, que pues, obviamente y eventualmente la República Federal Alemana va a integrarse a la OTAN y posteriormente también a las comunidades europeas, que son como digamos el antecedente, la semillita de lo que hoy en día es la Unión Europea. Y luego por ahí tenemos la anomalía del día de hoy, que es el caso del Sarre. Ya habíamos hablado de Sarreguembiet en la sesión pasada, pues ahora toca hablar de su reencarnación, digámoslo así, que es el Sarre. Nuevamente, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, pierde Alemania otra vez, Francia va a ocupar esta región que, como ya les había comentado, era muy rica en cuanto a carbón y acero, y ahí se va a establecer un protectorado que se va a prolongar por 9 años, casi una década, del 47 al 56. A la derecha de la pantalla. Como pueden ver, son reminiscentes hasta cierto punto de las que les enseñé ya hace unos momentos de Baden, de Württemberg, de Renania. Tienen más o menos esa misma estética, pero conforme fueron pasando los años, el Sarre, pienso yo que emitió algunas de las estampillas más bonitas que hay a nivel mundial. A ese grado me atrevo a decirlo. Aquí tenemos un par de ejemplos. Estas eran emitidas en el día del sello postal. Son de formato grande, son grandecitas y son muy intricados diseños, muy bien logrados a mi parecer. Ahí se llevan las palmas de las más bonitas que al menos a mí me ha tocado ver. Cuando se acaba el protectorado en 1956, exactamente el 31 de diciembre de 1956. Al día siguiente, 1 de enero del 57, el Sarre es incorporado como un estado más de la República Federal de Alemania, pero vamos a tener que traer entre el 57 y el 59, va a seguir emitiendo sellos postales, pero ya obviamente bajo la autoridad postal alemana, que los tenemos acá. Estos ya están en mi colección todos. Es de la serie definitiva que en ese momento estaba vigente en Alemania. Solamente los podemos distinguir porque aquí dice Saarland, que es el nombre en alemán. Ambas series fueron emitidas en el 57, lo que me hace a mí también dudar de que si realmente era necesario tan rápido ahí el cambio. La única diferencia es los colores, ¿sí? Y que en la primera emisión no se le puso la denominación,
Estaban en francos todavía, al final de cuentas. En la segunda versión ya pueden ver que sí aparece el FR de Franco. Vimos a la moneda, no al dictador, ¿verdad? Obviamente. Y posteriormente, pues ya cuando transitan nuevamente a la moneda alemana, el marco, pues es cuando va a dejar de emitir sus propios sellos. Y ahí ya cerramos el episodio del zar. Llegamos al broche de oro, ¿no? Al final, la reunificación de Alemania. Para ese proceso, que fue bastante pacífico verdaderamente, si tenemos en cuenta todo el contexto, pues tiene tres fechas que son importantísimas. La primera de ellas, como todos sabemos, el 9 de noviembre de 1989, esa caída del muro de Berlín, que fue una reacción en cadena por un error en cuanto a comunicación. Se cita una rueda de prensa en la cual el vocero del gobierno de la RDA notifica que se va a permitir a los ciudadanos de la RDA pues cruzar la frontera y visitar a la República Federal Alemana prácticamente ya sin pasaportes, sin tanto papeleo como solía ser, etcétera, etcétera. Y cuando un reportero le pregunta a partir de cuándo, él se pone a ver como que los papeles que le habían dado y no sabía la respuesta verdaderamente. Dice, pues hasta donde yo entiendo, a partir de ya, pues en ese momento toda la gente de Berlín Oriental corre hacia el muro, corre hacia los puntos fronterizos y se produce esta manifestación espontánea de que empiezan a cruzar, a celebrar, empieza a llegar gente con marros, con martillos, con lo que tenían para empezar a tumbar ese símbolo de opresión que estuvo ahí vigente durante tantos años, ¿no? Y lo que yo siempre le digo a mis alumnos cuando revisamos este tema es, ¿para, para qué lado corrió la gente? ¿Corrieron para el lado oriental o para el lado occidental? Yo ya nomás les digo eso, ya que de ahí ellos solitos saquen la reflexión, ¿eh? Evidentísimamente, pues la gente corrió hacia el lado occidental por algo, donde se vivía mejor, donde había más oportunidades, en donde la calidad de vida era enormemente superior, etcétera, etcétera. Luego tenemos lo que se conoce como el Tratado 2+4. ¿Por qué 2+4? Porque los dos son las dos Alemanias y los cuatro son esos cuatro poderes aliados que todavía nominalmente, legalmente, seguían manteniendo ahí pues un, digamos, estatus de ocupadores de la región, bueno, no de la región del país. De hecho, se tuvo que obtener su consentimiento, su firma, para que se consumase esa unificación. Y uno tiende a pensar que esto fue algo muy celebrado por toda Europa, pero no. Por ejemplo, Margaret Thatcher estaba completamente opuesta a que se produjese la reunificación, porque ella vaticinaba o temía que, pues efectivamente, una Alemania reunificada, pues se fuese a volver a convertir en el monstruo que ya había sido en el pasado. Pero bueno, eventualmente a Margaret Thatcher la quitan ahí del puesto. Ya se sabrán ustedes ahí cómo estuvo el tema de que la remueven del cargo y se queda John Major en su lugar y pues se va a acelerar este proceso. En el caso de Francia, se me está olvidando ahorita el nombre del presidente, disculpen, me traigo un poco de laguna ahí mental, pero también a él le tuvieron que convencer, le tuvieron que persuadir porque no estaba del todo, pues sí, a favor de que se reunificara Alemania. Pero el canciller Kohl fue ahí la figura clave, ¿no? Que impulsó esta reunificación. Incluso al principio se hablaba de que se le regresase también la Prusia Oriental, lo que es Kaliningrado, por ejemplo, que fue algo de lo que platicamos en la primera parte. Entonces, para que Rusia diera su consentimiento, básicamente puso la condición, está bien, vamos a firmar, pero ni se te ocurra tocar Kaliningrado, ¿no? Y pues ahí es donde Kohl ya quita el dedo del renglón. Una vez que ya se cruza ese, digamos, como paso burocrático, digámoslo así de una manera, llegamos a la consumación de este proceso de unidad, el Tratado de Unificación, que va a entrar en vigor el 3 de octubre de 1990, después de que se habían realizado las primeras elecciones democráticas en la parte oriental de Alemania en décadas, ¿no? Y en esas elecciones, pues obviamente van a triunfar los partidos que estaban a favor de la reunificación. ¿Cómo quedó todo esto recogido en la filatelia? Pues tenemos la emisión de la izquierda que conmemora el primer aniversario de la caída del muro de Berlín. Me parece que está muy bien logrado.
muy, muy bien logrado porque ponen un arco iris como con los colores de la bandera de Alemania, rompiendo, ¿no? Como que ese muro físico. Y como pueden ver, se emitió tanto en planilla como en hojita, la mini hojita. ¿De qué manera podemos estar 100% seguros que el sello postal viene de una planilla? Pues coleccionándolo con la orilla de la planilla, ¿no? Por eso es que justamente las compré así, con la orilla, para que quede claro que estos provienen de planilla o de pliego, como le llaman en otros países. Y abajo tenemos la versión en mini hojita, que por cierto también la compré con cancelación del primer día en Berlín, porque verdaderamente a mí me parece que es una pieza paradigmática, de gran importancia. Y luego para la derecha tenemos uno de los dos, porque fueron realmente dos valores los que se hicieron de la reunificación, el día que se consuma la reunificación. Pero ojo, lo que dice ahí es unidad alemana. Ellos lo manejaron como un proceso de unidad alemana. No nos hablan de reunificación, no nos hablan de anexión, que realmente eso es lo que fue. Más que una reunificación, fue una anexión. Los estados o los componentes, digámoslo así, de la RDA se anexaron a la República Federal Alemana. O sea, el país que cesó de existir como tal fue la RDA. La República Federal Alemana es una continuidad, nada más que obviamente con una ampliación considerable de su territorio. Y para beneplácito de los filatelistas, parece una coincidencia muy padre para nosotros, el primer sello que se emite después de que ya se produjo la reunificación va a ser el que conmemora los 150 años del Penny Black, pueden ver acá abajo, en el que también se incluyó el primer sello del ámbito alemán, el de Baviera, y un sello muy reciente del 89 que conmemoraba las últimas elecciones al Parlamento Europeo, bueno, el antecesor del Parlamento Europeo, que todavía estaban las comunidades europeas, no la Unión Europea como. Y pues bueno, ya llegamos ahora sí al final. Una charla corta ahora por lo que veo. Las posteridades. Y lo primero que me pregunté fue cuál es el estado actual de la filatelia alemana, así que me di a la tarea de buscar en los catálogos emisiones recientes y pues la verdad es que me llevé gratas sorpresas. Evidentemente son emisiones orientadas a nosotros los filatelistas, pero me parecen emisiones muy bien logradas. La que ven a la izquierda conmemora como que las primeras rutas postales en la región ahí del centro de Europa. Y la que aparece a la derecha es una hoja souvenir de una serie que se está emitiendo anualmente titulada Los tesoros de la filatelia alemana. Además que aquí en este caso se recoge un bisectado, ese fenómeno que conocemos tanto acá los mexicanos, que se dio mucho, los bisectados, trisectados, etcétera, etcétera, pues yo no sabía que en Alemania también se había producido ese fenómeno. Entonces, yo estaba encantado, ¿no? Cuando encontré entra a mi lista de wishlist, ¿no? Es la primera que me voy a comprar de las nuevas, yo creo. Además, quiero que noten también que se incorporó el código QR. Ellos también adoptaron ya esta innovación igual que los británicos. Así que la evolución del sello postal, que es algo que ahorita traigo yo tanto sobre la mesa por lo que habla de la posfilatelia, pues me va a dar también para escribir. Entonces estoy muy contento, que es algo que me acabo de dar cuenta al preparar esta presentación, verdaderamente. Proyectos similares. ¿Con quién más quiero hacer esto? Con Italia. Esa es mi siguiente meta, empezar a reunir de Italia, pero que creen, ya me di cuenta que en el caso de los antiguos estados italianos son muchísimo más caros que los alemanes, pero prohibitivos, hay algunos que son prohibitivos. Entonces, ahí no queda de otra más que comprar facsimiles y pues obviamente ponerlos, como van a ser para los alumnos, no para una exhibición, pues sí decirles, ¿verdad? Obviamente no pretendo engañar a nadie y mencionarles que por su precio prohibitivo, pues son facsimiles de pues muy buena o alta calidad, ¿no? Fidelidad. Pues básicamente con eso cierro. Les agradezco mucho por haberme acompañado en esta perdón, en este periplo. Yo diría que fue un periplo. Y pues en esta afición que agarré de coleccionar Alemania y que digo yo, qué barbaridad, en qué me metí cada vez que lo conozco más, pero pues me sigue enamorando cada día más, me sigue apasionando cada día más y espero que me dé para muchos, muchos años a coleccionando esto. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Carlos. Ustedes. Pues ya saben, cualquier pregunta, duda que tengan, comentario. Muy bien, Carlos. Gracias, David. Muchas gracias por tu presencia, por acompañarme.
Mm, Gracias, Jesús. Jorge, ¿tienes la mano alzada? Sí, Carlos, muchas gracias. Interesante presentación, muy rápida, corta Ujú. y Sí. demás, ¿verdad? Pero ilustrativa. Oye, Ujú. hay algo que comentaste, digo, yo también conozco Alemania, he vivido ahí, lo visito frecuente, tengo 2 hijos que viven ahí, pero Ujú. algo que me llamó la atención es que dijiste que no habían tomado en cuenta, o ¿cómo dijiste que fue una anexión la Alemania del Este? Mira, Ujú. hasta donde yo sé, y puedo estar equivocado, la Constitución de la República Federal Alemana preveía la reunificación, o sea, estaba en su constitución desde que fue Complicado. fundada la República, ¿verdad? Entonces, sí vale la pena que le des una checadita a eso, porque hasta donde yo entiendo, y es como lo ven los alemanes, fue una reunificación que ya estaba prevista en la Constitución porque ellos veían que habían sido separados, no, o divididos, y que algún día se iban a reunificar. Es lo que hasta donde yo entiendo y conozco, ¿verdad? Puede ser Sí, que esté equivocado, no, no, pero sí no, de vale hecho la no pena estás que le des una equivocado. checada porque no fue una anexión, hasta donde yo sé, ¿verdad? Es que a lo mejor ahí sería una cuestión de uso de términos, pero efectivamente, como lo mencionas tú, incluso el hecho de que en la Constitución de la RFA estuviese planteado eso, pues prácticamente imposibilitaba el reconocimiento mutuo de las dos partes o las dos Alemanias, ¿no? Que eso fue las primeras 2, 3 décadas fueron relaciones muy complicadas porque mutuamente no se reconocían. Pero en cierto momento sí hay ya un reconocimiento cuando fue la etapa ya de que le llaman la détente, el détente, ¿no? De que pues ya un poco más de distensión en cuanto a la Guerra Fría. Y es una anexión porque haz de cuenta que lo que pasa es que se disuelve la República Democrática de Alemania y sus estados que la componían, que ellos no le llamaban estados, le llamaban de otra manera, ahorita creo que eran provincias, el equivalente a Lander, provincias, le porque no llaman eran, Lander. no eran una federación, era un Eh, estado centralizado. les Entonces esos llaman, componentes se pasan a... Carlos, les Ujú. llaman Lander y Ujú. les llaman, y son un poquito diferentes a los estados porque son territorios semi-independientes. Incluso el líder del Lander se llama presidente, lo que de todos los Lander que tienen. Y nosotros lo traducimos como estado o departamento o provincia, como lo quieras llamar, pero es un poquito diferente en ese sentido porque tienen hasta cierto nivel de autonomía. Incluso las ciudades estado, que así les llaman, Como que Hamburgo. es Bremen y Hamburgo, Ujú. tienen su líder. El líder anterior de Hamburgo es el actual primer ministro alemán, Olaf Scholz. Y entonces sí vale la pena ir ver esos detalles, porque sí son detalles finos que pues si se Legales, los vas a términos legales. si se los vas a pasar a tus alumnos, pues nomás que esté en esa orientación. Digo, nomás así como detalle, ¿verdad? Que vale la Claro. pena que tomes en cuenta. Ujú. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero no, verdaderamente yo sí considero que fue una anexión. De acuerdo a lo que he leído y lo que Ujú. he informado al respecto, pero por supuesto que voy a revisarlo para estar completamente seguro. Muchas gracias por comentar. Felicidades. Gracias. Mauricio. Primero, Carlos, felicidades, muy interesante. Creo que el nombre que había dicho que se te escapó no fue François Mitterrand, el francés. Creo que sí, sí es Sí, Mitterrand. Sí, ok, sí, él es. Tienes razón, es sí. correcto. Es el que Eh, estuvo antes de ujú, pero... ujú. sí, pero con relación a las estampillas del aniversario, el primer aniversario de la caída del muro, las puedes poner porque en realidad no necesitas tener el margen para diferenciarlas. Las puedes. Un segundo. Pareciera que sí, pero tienen un pequeño detalle que te hace diferenciar la de la hojita a la de la planilla. ¿Verdad? Y si la pudieras ampliar sería fabuloso. Ok. El arco iris no llega hasta El arco, abajo. eso, sí, el arco Ah, iris no llega en la de la planilla, no llega, perdón. no toca las Ya tienes razón. perforaciones. Y en la de la Tienes hojita razón. sí llega a las perforaciones. Oye, Carlos, ¿por qué Ujú. vienen tantos puentes en esa hojita? ¿Tantos puentes?
Sí, de por el mira, fondo. Ah, sí, aquí lo explico, ¿eh? A ver, los dos, no déjenme. son los puentes Dice, que están en Berlín. en la hojilla el proceso de reunificación es representado con puentes, símbolos de la construcción de nuevos lazos entre las dos Alemanias. Le Ah, acompaña la inscripción que se traduce a comienzo pacífico de la unidad alemana. Ahí está la interpretación. Más bien, entonces son simbólicos. Ujú. Sí, y hasta donde yo sé, David, lo que pasa es que como Alemania tiene muchos ríos, los puentes pues unían y unen, y todavía hoy en día si quieres cruzar, por ejemplo, el Rin, y estás en un lugar, tienes que ir a buscar un puente, y puede ser que esté a 100, 200 kilómetros de distancia. No es O tan también, fácil. también los euros en esa época cuando salieron, bueno, un poco después tenían puentes Sí, los billetes tienen puentes Los genéricos billetes, sí. representando estilos artísticos, románico, el gótico, el barroco. ¿Algo más? bueno, muy interesante la charla. Me gustaría saber cuál ha sido la reacción de tus alumnos con esta parte de la historia alemana. Esto ¿Cuántos todavía no me alumnos? toca, todavía no me ha tocado Ah, no, no, bueno. apenas estoy empezando el semestre y estamos en los temas así de, Ah, bueno. Ahí después ahí les contaré por ahí de nos mayo, haces junio, un por somos ahí showing de mayo, update, junio, sí. porque somos tenemos de esos. los conejillos de Indias nosotros. Ahí No, nos les da, tocó hacer los que lo vieran como estreno. ahí nos das una actualización después, porque tenemos de esos aquí también en mi oficina. Y No, nos con comentas Italia, a cómo. ver cómo me va con Italia, qué es lo que puedo armar. También eso me gustaría mucho compartir. Aprovechando que está la imagen en pantalla, Ujú. Ujú. ¿qué quiere decir Einheit? Unión. Unión. Mm, sí. Ya. Unidad alemana. Unidad alemana. Como les mencioné, se emitió con dos valores, 50 y 100 peniques. Si no, está Heinz, él también sabe un poco de Ah, alemán, sí, ahí creo. está. Nos puede corregir si nos equivocamos. Carlos, No. cuando nos estabas presentando, nos mostraste, no, vi que mostraste unos sellos, pero como Ajá. estabas compartiendo la pantalla, no sé bien, ¿los puedes Veamos mostrar de aquí. nuevo? Y así yo te resalto para que los podamos ver. No, todavía. Eran los que les mencioné que son las sobremarcas postales de oficinas así locales 766 Sí, pero sí, para casos que los contados. podamos, para que los podamos. Espérate, Tenemos un ejemplo. ahí. Ah, sí, sí. ¿No? Les enseño otra. Por ejemplo, esta que lo tiene más clarito. Para mí esta ha de ser falsa. Pienso yo. Tiene una letra muy distinta. 14, Dresden, dice. Ujú. Y luego acá una que tiene un poco más claro, bien, está más impresionante. ¿No? Es un universo, verdaderamente es un universo. Y es el cuento de nunca acabar. O sea, no te alcanza una vida, yo creo, para coleccionar todo. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Carlos? Una pregunta, Carlos, referente a las emisiones locales. Mencionabas que esa estampilla pequeñita que era más de un tax que... ¿La de Berlín? Sí, de Berlín creo que era, ¿no? La azul. Mencionabas que te ha sido difícil de encontrar. Siendo un tax, estaría en todas las cartas. De Es, esa época, de hecho. Pues no he comprado nada de historia postal de ese periodo todavía. ok. Todavía no tengo nada. Esa pieza que tú mostraste, Carlos, que está mencionando Henry, yo la he visto mucho, yo tengo algunas. ¿Cuál? La de Berlín, Ah, la esa chiquita. chiquitita. Sí, la chiquitita. Sí, que es Sí, una sí, es sobrecarga. común. Yo no sé por qué no ha llegado a mis manos todavía. Sí, es muy común. Yo La, no sabía que era, es interesante que lo hayas mencionado. Era de uso obligatorio. Era de Ujú, uso obligatorio, sí. correcto. la razón por la que lo pregunto es, no creo que sea el caso de Alemania, pero es el caso a veces de muchos de nuestros países, de las Ujú. estampillas que son súper comunes, son bastante difíciles de encontrar en sobre porque son las que se usaban para hacer paquetería y todo el mundo lavaba los sobres. Ujú. Entonces me Ujú. pregunto si es el caso de esa. No, se me hace que sí, sí están cubiertas. Creo que Jaime sabe más al respecto porque él la identifica muy bien. ¿Tú la has visto encubierta, Jaime? Yo no colecciono Alemania, pero me tocó dar, si a lo mejor a ti te tocó una charla sobre el aniversario del bloqueo de Berlín. Mm, Y no me me tocó. basé en un artículo
sí venía con muchas ilustraciones y si me das unos segundos, voy a tratar de localizarlo y a ver si encuentro una imagen para compartir también ahorita. Creo que Fernando Prato nos mencionó esa estampilla en una de sus charlas y nos mostró varios sobres. Sí. Él es el que les habló de la desnosificación. Ujú. Y entonces muy probablemente debe de haber salido ahí. Deberías de contactarlo, Carlos, a Fernando. Fíjate que sí. ¿De qué país es él? Argentina, creo, ¿verdad? Sí, Argentina, vive en España y mañana da una charla. Ujú. Ah, muy bien, pues mañana. Sí, mañana es la charla 1:00 p.m, hora de Lima. ¿Y de qué la va a dar? ¿Qué tema es? Ahorita te digo. Dachau. Dachau, sí. Concentración. Ujú. Pues ojalá que... Mientras Jaime busca ese, yo también déjenme mirar. Miren, por ejemplo, ¿qué casos yo considero que es, pues digamos, valioso para mostrarle a los alumnos este tipo de misiones que conmemoran, en este caso, por ejemplo, es la muerte de un presidente, Konrad Adenauer. Esta es de No la es cualquier República Federal de presidente, es el Alemania. fundador de la Ujú. República Ujú. El Alemana. primer aniversario de la muerte del canciller, doctor Konrad Adenauer, era canciller. Sí. Sí, canción. No nomás Más eso. valor. Él fue el fundador de la República actual, de la República Alemana. Fue el que Pero también, negoció sí, la es. fundación de la República Alemana actual. Hay Y que luego viene investigarlo un acompañado poquito. de otros líderes, como Winston Churchill, Ujú. Alcide de Gasperi, que era primer ministro de Italia, y Robert Schuman, político Sí, porque fueron contemporáneos. contemporáneos. Y luego, pues, también obviamente me he llegado a topar con algunos casos de mis... esta me gustó mucho, esta es una misión evidentemente filatélica, pero aquí pueden ver lo que les mencionaba, de que al lado, el timbre que es de la República Federal de Alemania y el de Ujú. Berlín. Son idénticos, lo único que le cambia es ahí Ujú. que uno dice Berlín y el otro no. Que no, Entonces es donde claro. dice uno, vale la pena, vemos, ¿no? Hay que evaluarlo. Miro una mano en alto. Paul, Paul. Ujú. tu micrófono, Paul. Ahí está. Sí, buenas. ¿Cómo estás, Carlos? Felicitaciones. Interesante tu Muchas charla. gracias, Paul. Buenas noches. Mira, Carlos, de una pregunta. El sello que tú decías que es la cereza del pastel, donde le habían puesto la ocupación soviética que decía posta, correo, como tú dices, que por eso no lo sacaron, solamente duró un día. ¿Esa era una sola estampilla o era una serie que se emitió y que se sacó ese día? Era una nomás, era eso. Solo una, ¿no? Después sacaron ya varios valores con ese mismo diseño, pero sin el Noita. Ese fue el que... ¿Y no tienes una idea de cuántas se emitieron? ¿Cuántas sobrevivan? Más bien es lo que deberíamos averiguar, pero lo que sé es que es, o sea, original, rarísima andar en el orden del centenar a lo mucho. Muy bien. Gracias. Ni nada. Bien, aquí está la pieza que les mencionaba también de la hojita de la reunión. Ahí El está, aniversario, la hojita. pero con el cancelador de primer día de Berlín. Ahí esta también se me hizo una pieza pues, que a lo mejor sí vale la pena enseñarles. El aniversario del sello alemán. Trae el de Baviera, el de Sajonia. De Baviera. Ujú. Me compré un número 1 de Baviera, pero con un 99% de seguridad de que va a ser falso. Hasta eso viene en fragmento, viene cancelado y todo, pero va a ser falso. Este bloque es de la Ibra del año 99, ¿no? ¿El de cuál, perdón? Ese con los dos sellos. Este sí, este que acabo de enseñar es del 99, correcto. Sí, sí, sí. Es por una exposición filatélica, Ibra 99. Pero si sea falso, Carlos, es un falso bien hecho. Le pusieron el Es un esfuerzo falso para bien hacerlo hecho, bonito. Es un falso bien hecho porque le digo, viene en fragmento y está cancelado con una marca de la época. Está bonito. Mira, Ok. déjame hacer un recorrido rápido por las imágenes que tengo en el archivo. Mira. Ulrich. Esas piezas me encantaría. Ninguna lo trae, qué loco. Me has dado que pensar una cosa y pregunto mientras Jaime va allí.
La Ujú. gente que iba a Berlín, la zona occidental, ¿cómo llegaba? Ahí, ¿Había aeropuerto? ahí está, en esa. Estaba Tempelhof, Henry. Entonces, y eran Air France, British Airways y Pan American. Y Llegaba. Lufthansa. Creo que Y había Lufthansa. Aeropuerto. ferrocarril también. Si me permiten, yo viví en Alemania entre 1983 y 1984, en Colonia, y alguna vez fui en carro. Y regresa, si pudieran regresar al mapa que está ahorita, se darán cuenta que había caminos, Con un corredor. corredores. Entonces tú podías ir por esos corredores ¿Lo puedes ampliar, Jaime, por favor? a ir a Berlín. ¿Sí? Entonces podías ir en carro Ahí. en esos corredores. No eran tan rectos, ¿verdad? Que, Ujú. lógicamente, pero existían esos corredores. No te podías salir de ahí. Ujú. Y podías ir, o sea, cruzar la frontera ahí iba a ser un relajo, pero pues podías hacerlo. Incluso, Y podías volar, por supuesto. sí, incluso También los para aviones volar. tienen su propio corredor. Que Sí, tampoco se podía salir de ese espacio. no. Berlín era todo un tema para ir en esa época. Yo tuve oportunidad de ir una vez en carro, en vehículo, ¿verdad? No, ¿Te no fue tocó cruzar manejando. el muro, Jorge? No. Bueno, me tocó ya después, ¿verdad? Pero no antes, no. No podías cruzar. El que me ha platicado que sí lo cruzó es Alejandro Grossman. Él sí vivió la experiencia, qué lástima que no se conectó hoy. Bueno, yo les puedo contar, yo crucé más de 30 Ah. veces ese muro, ¿no? Yo Wow. estudié en la Unión Soviética del 85 al 92 y básicamente para poder vivir, mi trabajo era irme a Berlín a traer jeans, a traer televisiones, a traer cosas a la Unión Soviética y venderlas, ¿no? Así es. Entonces cogíamos el tren básicamente en Moscú y llegábamos a Berlín Oriental y nos metíamos en una especie de metro. En lo que es el subway, dentro del metro, hacíamos lo que es la frontera, hacíamos migración, o sea, eso se hacía debajo, se hacía en una especie de metro. Pasabas ya a Berlín Occidental y subías por una escalera así mismo de un metro y salías ya a la ciudad. Entonces era como que vivías, llegabas a una ciudad en donde tenías la televisión en blanco y negro, que era la Alemania Oriental, Berlín Oriental, y cuando pasabas a la otra era increíble, el cambio era espectacular, porque salías y inmediatamente estabas en el centro, entonces tenías las motos, tenías todo, absolutamente el capitalismo a full, galopante, y obviamente el ruido y todo colorido, era una cosa impresionante. Comprábamos las cosas y regresábamos así mismo a los 2, 3 días a venderlas a Rusia, ¿no? Entonces se hacía muy buena plata como estudiante esa época. Yo Qué escuché, maravilla lo que cuentas. yo escuché mucho eso que dice Paul, que se hacía. Yo estuve ahí lo que mostró ahorita Jaime del punto Charlie, el checkpoint Charlie, enfrente, pero no lo crucé, ¿verdad? En Berlín. Te estoy hablando de 1983, 84, no me acuerdo exactamente, pero fue por esa época. Bueno, pues a ver qué día puedo Esa platicar es, contigo para que me cuentes más cosas al respecto. con gusto. Sobre eso Esta es Sí, sí. la pieza que estabas mencionando, ¿sí? Que era una sobrecarga realmente, Costos tax. Como un impuesto. como un impuesto, ¿sí? Pues, Ah, mira, está el timbre que tengo yo en hojilla anterior. Sí, es que Konrad Adenauer fue una figura Muy importante. muy importante para la fundación de Alemania, como hoy la conocemos. Mira a Heinz con la mano en alto. Sí, quería comentarles que de colegial tuve la oportunidad de ir a los 17 años a Alemania en enero de 1970 Ujú. y éramos un grupo de todos los colegios alemanes de Chile y éramos 42 estudiantes colegiales. Y allá hicimos un viaje a través de Alemania en bus y en una oportunidad, después de haber visto la fábrica del Volkswagen, cruzamos hacia Berlín en ese bus. Y después de haber pasado por la frontera,
no podías desviarte ni podías parar. Estabas obligado a pasar andando de punta a cabo. Y a cada rato había torres de observación para controlar eso. Y en Berlín, un día se consiguieron el permiso para que pudiésemos pasar por el Checkpoint Charlie el año 70, como digo, de un lado al otro, y nos llevaron allá a un café a tomar, qué sé yo, un chocolate y alguna rosquilla, algo, pero estábamos completamente controlados, o sea, no hubo ningún contacto con nosotros de nadie dentro del restaurante y tampoco en la calle. Subimos de ahí al bus y de vuelta. Wow. Así era. No se imaginan cuánto aprecio que compartan ese tipo de anécdotas a la gente que lo vivió. Visitamos la tumba del soldado desconocido en Berlín Oriental y nos tocó la suerte de que hubo cambio de guardia, así que observamos eso. Otra cosa que me llamó la atención fueron esos grandes edificios eh, comunitarios nuevos, que eran cajas rectas digamos, con perforaciones que eran las ventanitas todas iguales, y ahí hicieron vivienda para la población. Cajas Y de fue zapatos, una Heinz. solución, Las sin duda, una solución de familiares. emergencia eh, razonable, por supuesto. Fíjate, yo hace unos 15 años, Carlos, fui a Potsdam, que es Ajá. es Es un suburbio, ¿no? es un suburbio de Berlín, y todavía podías notar y eso fue 20 años después de la apertura, prácticamente. Podías ver cómo era la imagen, así como lo está describiendo Heinz, de la Alemania comunista. Totalmente. Sí. Y yo que fui el año pasado, cuando entramos a Berlín, yo inmediatamente le dije a los alumnos, les apuesto lo que quieran a que estamos en la parte que era la oriental. Se Nomás nota, tienes que empiezas a ver fijarte toda en la el piso para ver arquitectura. cuando cruzas el muro, está marcado. La arquitectura es lo Es muy evidencia. diferente, sí. Y como la imagen satelital que pusieron ahorita ahí también desde arriba se sigue bien diferente por la... Por ejemplo, Hasta si tú vas a Alexanderplatz, Ujú. los alemanes construyeron esa torre alta, no sé si te tocó, Heinz, verla, donde arriba pues está como un círculo, esa mera, sí. Que la idea era decir, pues, o sea, que lo vieran desde Berlín, Torre de desde el otro lado de telecomunicaciones. Berlín, ¿verdad? Hoy en día Alexanderplatz es una zona de mucho tráfico. Yo he estado después de ahí varias veces en Berlín. Y pues sí, así era, ¿verdad? ¿No te pareció que ahorita está muy, o sea, yo cuando estuve en Berlín me pareció que se parece mucho a las ciudades estadounidenses, cierto tipo de ciudad estadounidense? Lo que pasa es que Berlín es Olor- una de las grandes capitales, tienes que reconocerlo, y pues era un imperio, el imperio alemán. Pero no sé a qué te refieres exactamente como una ciudad americana. Como que la parte moderna se me hizo la estética y también la dinámica comercial muy, muy influenciada por estilos No, como... lo que extrañas, Carlos, es la ausencia de construcciones viejas. Y esas Ujú. tienes que recordar el bombardeo del final de la guerra. No quedó mucho. La batalla de Y tú Berlín es estás, fuerte, tú ¿no? estás viendo una ciudad moderna. Y una ciudad moderna tú le equiparas a Estados Unidos, porque en Estados Unidos no hay construcciones viejas. Fíjate que sí, probablemente sea el sesgo que me Sí, hizo pero tener esa no, percepción. desde mi punto de vista no se parecen, te soy sincero. No, Berlín fue, y es arquitectura muy vanguardista en Alemania. sí, Berlín fue una ciudad aplanada, así como se dice, igual que muchas otras durante la guerra, y pues muchas cosas son nuevas. Esas construcciones que ustedes se refieren de las que dice Heinz que son todas iguales como cajas de fósforos, esas fueron hechas por Nikita Khrushchev después de Stalin, y se las llamaba en la Unión Soviética las Khrushchevka, que las hicieron construir a los propios presos alemanes, básicamente. Y luego se implementaron también un poco en la RDA, ¿no? Pero me imagino que ya no debe quedar mucho de eso. Por ejemplo, en Bratislava sí quedan muchas. En Bratislava que fui, incluso mi hermana que vivió ahí vivía en una de esas unidades familiares que las ves tú por fuera y grises, muy comunistas, pero por dentro ya las tienen los departamentos modernizados. Muy interesante fenómeno.
Una curiosidad, si me permites, Carlos y Mauricio, para Paul. Paul, cuando tú salías de la parte soviética y llegabas a Berlín, lo que te facilitaba pasar a la parte occidental era tu pasaporte ecuatoriano, porque, o qué Claro, otra no, no, no. facilidad podías tener. Básicamente el pasaporte ecuatoriano, obviamente, porque Ecuador en esa época no necesitaba visa ni para Francia ni para Alemania, ¿no? Entonces, Ok. con el pasaporte ecuatoriano, yo con el pasaporte ecuatoriano, los feriados de 3 o 4 días podía pedir una visa de salida. Para salir de la Unión Soviética tenía que pedir una visa de salida, si no, no podía salir, independientemente de mi pasaporte. Y solo nos daban visa a los que teníamos pasaportes Dios, occidentales. la Y solo mañana, nos... parece que el frío se... Sigue, Paul. Sí, sí, Entonces, Paul. básicamente era por el tema del pasaporte ecuatoriano que yo podía comprar ese tipo de salida. Yo básicamente iba a hacer compras, ¿no? Iba 2, 3 días, Sí. hacía compras y regresaba, transformaba en rublos, me pagaban bolsas de rublos por una televisión, por un videomagnetofón y con eso vivías un año. O sea, no tienes idea en el mercado negro Wow. cómo podías vivir con eso, ¿no? Era algo increíble, estas Y, experiencias. Impresionante. y regresar a Rusia con toda esa mercadería o a la Unión Soviética no normal, Bueno, porque sí, eras por supuesto, extranjero. desde que subías del tren tenías que comprarte ya el tipo del tren, luego tenías que comprarte el tipo de la aduana, tenías que comprarte el tipo de absolutamente corromper a toda la gente para que te vaya dejando pasar las cosas, ¿no? Los Pero gastos obviamente era un operativos del negocio. momento. ¿Perdón? Los gastos operativos del momento, entonces. Exactamente, gastos operacionales. Pero como te digo, o sea, la RDA, Berlín Oriental no se puede, era como el comunismo total, no servía para nada la plata, no Claro. podías comer en ningún lado, no había nada. Y pasabas a Berlín Occidental y era algo espectacular, ¿no? Increíble, era una diferencia total. Todo el mundo. Sí, yo tengo amigos que tenían parientes en Berlín Oriental y cuando iban a visitarlos me decían que llenaban el carro de todo tipo de cosas, así como lo dice Paul, precisamente por eso, para vender, sobrevivir, etcétera, porque no tenían bienes. Tú ibas, supongo que no había nada. A ver, Mauricio, tienes la mano levantada desde hace rato. Sí, gracias. No, que quería corregir algo que mencioné anteriormente. Cuando Jaime nos mostró el mapita de los corredores aéreos a Berlín, yo comenté las líneas aéreas que podían llegar a Berlín Occidental y mencioné Lufthansa y Lufthansa no podía llegar a Berlín Occidental. Entonces, solo era Air France, Panam y British Airways. Esa es la corrección que quería que quedara grabada. Entonces, con Perfecto. el corredor aéreo a Berlín Occidental. Pero sí, muy interesante esa historia y, y ojalá, Carlos, que tus alumnos sepan apreciar todo esto porque lo has hecho de una manera tan bonita. Yo sé que estos temas de historia a veces pueden ser un poquito áridos y recordar tanta gente, pero la manera como lo has hecho, bueno, a mí me gusta la historia, creo que ya se nota, pero Es el sesgo. sin sesgo, sobre todo, que lo están haciendo de una manera muy didáctica y muy bien. Ojalá que tus alumnos lo sepan apreciar y disfruten esta clase cuando les toque verlo. Y ahí después nos comentas cómo te fue. Sí, por supuesto, ya les contaré. Les digo, por ahí de mayo, junio, más o menos. Es donde se demuestra que la filatelia marcó el pulso de un país. Narra su Sí. historia. No, y Bueno, pues, hay que pensar, perdón, hay que pensar también que el coleccionismo en la Alemania históricamente ha sido muy fuerte, ¿ya? Entonces, eso es parte de cada familia, digamos. Y eso lo ven representado en los sellos desde siempre. por eso hay tanta emisión. Por eso sobreviven. Prácticamente puedes decir que todos los alemanes en algún momento de su vida coleccionaron sellos Wow. postales. ¡Wow! ¿En serio es tan Sí, universal? sí, o sea, yo lo he visto prácticamente todos. Es más, la última vez que estuve con un colega, digo, en diciembre en Bremen, y me dice, ¿sabes qué, Jorge? Yo no voy a juntar, nunca voy a avanzar en esto, te lo regalo. Y me regaló un librito, que no me sirve de nada, pero me lo regaló.
No, y la verdad es que sí llega un punto en el que, por ejemplo, yo ya casi llego a ese punto de que te empiezan a batallar para encontrar piezas que ya no tengas o o sea, que no sean falsas o ya están extremadamente caras que dices, pues no, esto ya está fuera de mi Y alcance. el correo alemán, particularmente, Carlos, siempre ha sido muy Basto. puntual y muy, no vasto, muy Basto. descriptivo. Siempre ha tenido matasellos muy bonitos, Mm. sellos muy bonitos, y muy didácticos desde su perspectiva, y muchas veces cada ciudad tiene lo suyo, y lo hace muy, muy agradable, y hay mucho para coleccionar. Mauricio, ¿me permitirías ir por otro álbum? Porque hay unas piezas que les quisiera enseñar justamente Perfecto. en el... Ya Entonces, nomás para... Adelante. Vamos a la pausa comercial de Mauricio. Sí, gracias. Mira, lo que pasa que los sellos cuidados alemanes también se deben al hecho de que el diseño de ellos nace de un concurso. Para cada sello extraordinario hay un concurso y Wow. participan muchos artistas. ¿Ya? Y de repente tú encuentras en eBay ofrecimiento de algunas de estas, de las maquetas, digamos, que fueron entregadas a ese concurso. Pero Heinz, también hay que considerar los sellos, o sea, perdón, los matasellos. Los matasellos Sí, son en todas las ciudades, no en una, en todas las ciudades son hechos con mucha calidad. ¿Sí? sí. Entonces, y no nomás el matasello el primer día, el matasello de uso ordinario, Ujú. Sí. incluso hoy en día, ¿verdad? Sí. No, y los antiguos. Yo les voy a enseñar piezas de Baviera, lo que les llaman ellos las marcas de rueda de molino, piezas como esta. Y ya me iba enterando que cada oficina postal tenía su número asignado, entonces me estoy dando una buena divertida con eso, y es lo que me está fascinando ahorita. Les voy a enseñar mi número 1 de Baviera para que se rían de mí. Espérenme tantito. Ya sé que se van a reír de mí, pero bueno. Ese es- Para que lo amplíen. Ah, pues ahí Es bueno está. hasta que se demuestre lo contrario. les digo que sí, eso es un falso bien hecho, pienso yo. Un falso bien hecho. ¿Y saben de dónde también he conseguido piezas muy bonitas? La historia postal de Austria, y la primera emisión. Y ya tengo muy estudiado todo lo que son las tarifas, por ejemplo. Ven, ahí pongo el tarifario Mm. y yo voy a las Ujú. piezas. El catálogo Mitchell, ojalá aprendas a leerlo en alemán, pero es extraordinario. Ya me lo pasaron todo completito en PDF, ¿eh? No voy a decir, Ah, pero sí, ya me lo pasaron todo el especializado, así que tengo un buen rato para divertirme. Sí, no, esto. yo tengo uno viejito, y es muy detallado en todas sus cosas. Yo creo que es uno de los más detallados. Ahorita que mencionaste Un universo. que lo comparabas con Scott, déjame decirte que a mí me gusta más Michelle. Exacto. Sí, Ahí está. es mucho más detallado, trae muchas Wow. más cosas. Sí. Es un universo. O sea, nunca jamás no te alcanza una vida para coleccionar Y todo. eso es No, solo no, Alemania. eso es solo Alemania. Hay muchas emisiones locales, todas las Bueno, zonas. Todo, Henry, todo. El Ibert es muy parecido para Francia, te digo porque yo también lo sigo, pero es muy Sí. parecido para Francia. ¿El Liberty Ojalá, es francés? es francés. Fíjate que ese se me había olvidado por completo su existencia, hasta hace poco me lo volvieron a recordar y sí, 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 sí. sí, es Pero muy completo y muy detallado. Déjame decirte que desde mi punto de vista más detallado que el Scott detalla mucho Estados Unidos, El quizás, Scott realmente es muy básico. pero Ibert y Michel son muy detallados, muy Sí, es verdad. detallados. Pero da gusto ver catálogos así, ¿no? Porque es conocimiento que se perpetúa. Sobre todo me ha impresionado. Yo he visto el especializado de Iber de Francia, pero no es tan grueso como este. Ahora, me imagino Lo que que la cantidad de pasa, estampillas hace el cambio, ¿no? no, pero lo que pasa también es que tienes que considerar, si estás hablando, como ellos le llaman, de Francia metropolitana, que es nomás Francia, o los territorios El hexágono. franceses, Ah, ok, y eso ok. es un poquito diferente, entonces ahí crece enormidades, ¿sí? O como le llaman los Pues sí, territorios de ultramar. ultramar, Ultramar. de Bueno, sí, en altamar, francés, estaba pensando en francés. Los, outremar.
lo estaba No, pues pasando sí, en francés. verdaderamente yo estoy muy contento porque esto ha crecido, no se imaginan, o sea, empecé con uno de estos y ya llevo 8, ya tengo 8 tomos de historia alemana, así que ha crecido No, mucho. no, y se para toda la pared, ¿eh? Cuando lo exhiba ya con los alumnos, ¿no? Sí, va a estar. No, pues nomás para juntarlo, luego de selecciones que exhibes. Muy buena presentación de tus hojas, Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, trato de hacerlas con mucho cariño. La verdad es que es algo que hago con cariño porque la filatelia, pues es mi pasión y sobre todo que la estoy relacionando con la historia, que es mi vocación. Ujú. Y es muy bonito, realmente. Fabuloso. Muy bueno. Ya Nuevamente, cerramos ahora sí, ¿no? nuevamente, Carlos, felicidades por esta charla. Gracias, Mauricio. Sí, muchas gracias. Muy, muy interesante, Carlos. Mil gracias y Muchas pues gracias. nos vemos mañana en la conferencia que dicen que va a haber. Y el día Sí. de mañana.